Saludos señores, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien en este día. Vamos a hacer un análisis del precio de Bitcoin. Ahora mismo el precio se encuentra en los 44.860 dólares y voy a explicar las razones por las cuales creo, esto solamente es una opinión, que vamos a caer todavía más en el precio en las siguientes horas, siguientes días. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el Bitcoin se topó con una resistencia tanto mensual como semanal. Esta resistencia se ubica en los 47.000 dólares. Bitcoin logró romper esta resistencia, sin embargo, no logró mantenerse por encima de ella. Así que esa era la primera señal preocupante con respecto al precio de Bitcoin. Al momento del rompimiento no tuvimos realmente volumen. Esa era otra mala señal que, bueno, eventualmente culminó en la pérdida del nivel. Entonces, ahí tenemos una primera mala indicación con respecto a el Bitcoin. Ahora, observando meramente la morfología, la estructura de las velas, ¿ustedes quién dirían que está ejerciendo mayor presión ahora mismo en el precio? Es decir, por ejemplo, cuando estábamos durante esta zona, noten cómo es que las mechas eran bastante alargadas por la parte inferior de las velas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que había una gran presión compradora. Cuando el Bitcoin caía en el precio, estas caídas se compraban de manera agresiva y se terminaba levantando el precio. Entonces vemos mucha presión compradora en este tipo de velas. Ahora, si comparamos esta situación con la que tenemos actualmente, con esta zona, ¿quién sería el que está ejerciendo presión ahora mismo? Bueno, son justamente los vendedores. El precio ha intentado subir, pero lo termina rechazando. Intenta subir, lo rechazan. Intenta subir, lo rechazan. Entonces, ahora mismo, quienes, al menos a mi consideración, están ejerciendo un poco más de presión son los osos. Sin embargo, todavía mantenemos una estructura alcista en el precio. Y esto es algo importante. Sin embargo, estamos bastante cerca de perder esta estructura. Y bueno, para explicar de mejor manera cómo es que definimos las rupturas en las estructuras del mercado, vamos a comenzar diciendo que es una estructura alcista. Bueno, una estructura alcista es simplemente una sucesión de higher highs, es decir, altos más altos, y también una sucesión de higher lows. Y podemos ver cómo es que estos dos puntos son después precedidos por altos todavía más altos y bajos más altos también. Y mientras esto se mantenga, esto es una estructura alcista. Mientras vayas haciendo higher highs y higher lows a lo largo del camino, esto se considera una tendencia alcista. Ahora, ¿en qué momento nosotros sabemos que estamos comenzando a perder la estructura? Bueno, en el caso de las tendencias alcistas, particularmente lo que nos interesa son los higher lows. No importa tanto, al menos a mi consideración, no es tan importante lo que pasa en los higher highs, sino que es primordial el mantener los higher lows. Eso es lo importante en una estructura alcista. Entonces, digamos que por ejemplo el precio comienza a descender y te hace esto. Pierdes este higher low. A eso se le llama un rompimiento en la estructura del mercado y esto es un lower low. Y por lo tanto, potencialmente te estás metiendo en un mercado bajista. Si llegas a ver, por ejemplo, un movimiento hacia el alza, ese no es una señal para comprar. Al contrario, es una señal
para vender, porque posiblemente esto simplemente sea un lower high. ¿De acuerdo? Dios no puede escribir. Entonces, esto es algo que me parece que es lo que estamos por ver en el Bitcoin. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos a borrar todo esto y nos vamos a ir a la gráfica de líneas. Vamos a borrar todo esto. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un higher low. Aquí arriba tenemos un higher high. Posiblemente no tome en cuenta esto porque son movimientos muy pequeños del mercado, pero vamos a tomar en cuenta este, que es el higher low. Este es un higher high. Y finalmente aquí tenemos un higher high también. ¿En qué momento se rompería la estructura de este movimiento alcista? En el momento en el que nosotros perdamos este higher low. Entonces, noten cómo es que estamos bastante cerca de perder este higher low. Cualquier cosa que rompa por debajo de esto se consideraría un rompimiento en la estructura del mercado alcista y esto sería un lower low. ¿De acuerdo? Y eso potencialmente nos puede llevar a más movimiento hacia la baja. Personalmente me inclino a creer que este es el escenario más probable para las próximas horas, simplemente observando las velas que tenemos en la gráfica, vemos que son los osos los que están ejerciendo la presión. Por ejemplo, durante esta caída tuvimos volumen ascendente. Así que considero que ahora mismo los osos se encuentran en una posición para intentar romper esta estructura hacia la baja. Ahora, por supuesto, de cualquier, en cualquier momento podríamos tener un movimiento hacia el alza que sea bastante fuerte y esto quedaría establecido simplemente como un higher low, pero no lo veo todavía. Estos movimientos de los que les hablaba, Bitcoin intenta subir, lo tiran, intenta subir, lo tiran, intenta subir, lo tiran. Así que, bueno, personalmente creo que ese es em, el escenario más probable para las siguientes horas. Hablábamos también, por ejemplo, del RSI, que tenemos una divergencia bajista en el RSI. Aquí, esa no es la línea que quiero. De aquí, acá y aquí. Entonces, tenemos también divergencia bajista en el RSI y consultando algunos otros indicadores, como podría ser el MACD, un indicador bastante utilizado, vemos cómo es que también nos está dando una señal bajista desde el día de ayer. Y normalmente el MACD, cuando llega a presentar este tipo de señales, al menos en la gráfica diaria, que son señales más significativas, podemos ver que normalmente tenemos movimiento hacia la baja. Aquí tenemos señal del MACD, movimiento hacia la baja. Aquí tenemos una señal del MACD, aunque el precio es cierto que continuó bajando en el precio, pero logró recuperarse relativamente rápido, o bastante rápido, más bien. Si retrocedemos un poco más, señal del MACD, caída. Señal de MACD, caída. Señal del MACD, caída muy pequeña. Señal de MACD hacia la baja, caída y bueno. Entonces, bueno, señores, simplemente esa es mi opinión. Creo que vamos a caer en el precio y mi objetivo para esta caída
en caso de que terminemos rompiendo efectivamente esta estructura alcista, en primer lugar sería el nivel de los 32.200. Y después de eso, considero que siendo conservador, siendo muy muy conservador, el siguiente nivel podría ser el de los 40 y después el de los 38. Entonces, a ver qué termina ocurriendo en las próximas horas. Ahora, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si Bitcoin termina perforando todos estos niveles? Si terminamos metiéndonos de nuevo a este rango, veo muy plausible el ir a tocar el otro lado del rango que se encuentra más o menos por aquí. Eso sería bastante frustrante, pero vamos a ver qué ocurre. Tal vez sea un adelantarse mucho hacia las cosas, así que veremos qué termina ocurriendo. De momento, Bitcoin manteniendo una estructura alcista, que es lo importante. Sin embargo, estamos cerca de perder esta estructura, así que potencialmente podríamos ver aún más movimiento hacia la baja en los próximos días. El MACD dice que el mercado está bajista, el RSI dice que vamos a tener una reversión igual bajista. Y bueno, tenemos muchas señales bajistas, pero todavía no podemos ejecutar nada porque la estructura se mantiene alcista. Y bueno, así son las cosas, hay que ser pacientes a que haya un poco más de claridad en el precio. Bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya agradado. Si es así, por favor, déjenme un like y nos estaremos viendo el día de mañana. Que tengan buena tarde, buena noche, hasta luego.